Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 521. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Vamos a estar entonces atentos al tema que vamos a trabajar hoy. Les bendigo, les deseo que el Señor les ayude y les provea entendimiento para el tema que se va a trabajar en el día de hoy. De igual modo, les recuerdo que estamos haciendo una lectura de la Biblia capítulo a capítulo. Hoy nos encontramos en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel para que usted se pueda ir ubicando. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Cuidado, es la casa de Dios. Para que usted tenga en cuenta un tema muy importante en nuestra vida cristiana. Cuidado, es la casa de Dios. Basado en 2 de Samuel capítulo 6, para que usted tenga ahí su Biblia lista. Doy un saludo especial a la hermana Betty, a la hermana Flor, que ya se encuentran por ahí conectaditas, a cada persona que se nos acerca cada día para estar en este grupo de oración. Sé que a veces se presentan situaciones y no podemos asistir, tratemos de escucharlo en otro momento. Es muy bueno porque es un capítulo a capítulo de la Biblia y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Precisamente ese es el propósito, conocer más a Dios a través de su palabra, poder tener una mejor comunión con nuestro Señor al hablar con Él. Todo eso nos va a ayudar bastante. Entonces les pido, mis hermanos, que estemos atentos a lo que vamos a trabajar hoy, al tema que se va a trabajar el día de hoy. Recordarles de igual manera, el día de mañana no habrá grupo, estaremos haciendo básicamente, digamos, asistiendo a los cultos dominicales de nuestra iglesia. Espero que si usted está desde otro lugar también haya buscado una iglesia para congregarse. Buenas noches a Francisco desde el Táchira, buenas noches a cada personita que se nos ha acercado, a la hermana Yolanda, Dios me la bendiga. Entonces vamos a dar un minutico más para que las personas que no han ingresado lo puedan hacer. Recuerden, mis hermanos, muy importante, muy importante compartir este grupo con las personitas que no conocen a Cristo, que rechazan una invitación a la iglesia, que nos rechazan la predicación del Evangelio. Es muy importante, incluso con aquellos que se han apartado de la fe, también podemos enviarles este link para que las personas puedan estar, en este caso, regresando a la iglesia. Vamos entonces a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude y nos bendiga para entender la palabra que vamos a trabajar en el día de hoy. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, entre este grupo de hermanos en la fe y de personas que se están acercando a ti, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de mi vida, de la vida de mis hermanos, que a través del sacrificio de tu Hijo Jesús perdones nuestros pecados, Señor. No queremos presentarnos de manera impropia delante de ti, Señor. Por eso te pido que nos corrijas, Señor, que nos lleves a un mejor entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Por favor, amado Dios, ayúdanos para que no nos distraigamos, Señor, para que no nos coja el sueño, sino para que estemos concentrados en tu palabra, Señor. Es tu bendita palabra, Señor. Es tu poderosa y tu santa palabra, Señor, la que vamos a escuchar. Que estemos dispuestos y atentos, Señor, a obedecer lo que tú nos digas, Señor. Ayúdanos, Dios, para que podamos avanzar en la fe, en este peregrinaje, en esta vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, iniciamos con la lectura. Dice así, 2 de Samuel capítulo 6. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Baalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab,
que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado, le instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «¡Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales!». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor». Versículo 22. «Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado la lectura de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Vamos a darle un poquito de contexto para poder entender mejor lo que está pasando aquí. Esta es una historia conocida, ¿no? Es un poco conocida por la situación que aquí se presenta. En este capítulo tenemos la muerte de Usa, esta muerte como castigo de Dios, y aquí ya surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué le quitó la vida, no? Vamos a dar algunas respuestas a este interrogante, ya que es usual que nuestra iniciativa nos lleve a hacer cosas que no se nos piden o a hacer cosas que sí se nos piden, pero a nuestra manera. En el tema de hoy, cuidado, ¿es la casa de Dios? Veremos que Dios ha establecido ciertas normas para vivir en su casa, para tratar a sus líderes, a su iglesia, a su palabra. De modo que con este tema vamos a estar bien advertidos que cuando esas normas son
quebrantadas, cambiadas o maltratadas, habrán consecuencias. Yo quiero que usted entienda esa parte. Ese es el propósito del tema de hoy. Cuidado, es la casa de Dios. Y entonces vamos a ver que Dios ha establecido normas para vivir en su casa, para ser parte de su pueblo, para tratar su palabra. Y Él quiere advertirnos para que nosotros no las quebrantemos, no las cambiemos, no las maltratemos, porque van a haber consecuencias, como pasó en este capítulo. Veamos entonces 3 cuidados a tener en cuenta en la casa de Dios. 3 cuidados a tener en cuenta en la casa de Dios. El primer cuidado, cuidado con sus ideas. ¿Qué punto tan importante, mis hermanos? Cuidado con sus ideas, con lo que a usted le parece, con lo que usted piensa que es. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba adelante. ¿Cuál es el primer cuidado? Cuidado con sus ideas, ¿no? Mire, David comete el mismo error de capítulos anteriores. Nadie le pidió a David que trasladara el arca. Y él se levantó un día y dijo, voy a cambiar el arca de ubicación. ¿Tenía buenas intenciones David? Sí. Pero en la casa de Dios debemos dejar las buenas ideas a un lado y consultar en su palabra o en oración, así como David ya lo había hecho. O sea, es que David anteriormente sabía que al Señor hay que consultarle las cosas antes de hacerlo. Por ejemplo, antes de regresar a Israel cuando estaba en territorio filisteo, ¿el qué hizo? Le pidió permiso. ¿Por qué era diferente esta situación? Si él quería mover el arca, ¿por qué no se lo preguntó al Señor? Es interesante, ¿no? Las palabras que utiliza el escritor en este versículo, ¿no? Pero en el versículo 2, fíjese que el escritor dice, es para trasladar allí el arca de Dios sobre el que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. O sea, utiliza palabras para exaltar la grandeza y la majestad de Dios, pero sin embargo, noten que esas palabras se escribieron en el contexto de un hombre, de David, que quiere hacer algo para Dios sin tener en cuenta a Dios. Esto pasa mucho. Personas que quieren hacer cosas para Dios sin tener en cuenta a Dios. Hace un tiempo, mis hermanos, se me acercó un chico que asistía a este grupo de oración, ya hace tiempo, para decirme, Jorge, es que yo quiero ayudar a tal mujer. Me dijo, es que Dios a mí me utiliza para ayudar a las personas a salir adelante. Entonces yo le pregunté, pero usted es bautizado, usted es cristiano, usted asiste a alguna iglesia, conoce la Biblia. A todas estas preguntas él me respondió, no, pero yo sé que Dios me usa. Yo le dije, amigo, muy buenas sus intenciones, pero usted está en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice que yo no puedo sacar la viga del ojo ajeno a menos que me saque la mía primero. Es necesario conocer a Cristo primero para que después yo pueda servirle y ayudar a los demás. Hermano, cuidado con sus ideas. Verifique si concuerdan con la Biblia, porque el arca de Dios, por ejemplo, es tipo de Cristo. Escúcheme, el arca que aquí intentó trasladar David por cuenta propia es tipo de Cristo, o sea, es una sombra. El arca de Dios hace 3000 años atrás se hizo con el propósito de contener todo lo necesario para que el pueblo viviera en comunión con Dios. ¿Lo entienden que era el arca? El arca contenía, este artefacto tenía todo lo necesario para que Israel tuviera comunión con Dios y para que Dios no los fulminara al acercarse a él. ¿Sí? ¿Lo entienden? Al igual Cristo. En Cristo encontramos todo lo necesario para tener comunión con el Padre. Y es por eso que la iglesia del Señor
no se debe establecer sobre ideas humanas, sino sobre la palabra de Dios. O sea, clarísimo, mis hermanos. Por eso el punto es tan claro. Cuidado con sus ideas. Cuidado con sus ideas. Ay, es que le metemos humo. Es que le apagamos las luces. Es que hacemos esto. Es que los pasamos adelante. Es que un montón de cosas que la gente se inventa que no están en la Biblia y que lo que están haciendo es causar la ira de Dios. Porque es como si le estuvieran diciendo, Señor, es que la gente no está cayendo de rodillas con el Evangelio. Toca meterle algo más, Señor. Toca traer a Ana Gabriela a cantar canciones cristianas porque es que ella tiene la voz suave y entonces los hace caer llorando. No toca traer a tal persona, toca hacer esto, toca traer al ungido de no sé qué. No, mis hermanos. Debemos dejar atrás nuestras ideas y concentrarnos en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 3:10, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si querían un texto para validar este punto, ahí está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Nadie puede tener vida eterna si no es por medio de Cristo. Nadie. No es por nuestras emociones, no es por nuestras acciones, no, es por Cristo. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Número 2, cuidado con su ignorancia. Entonces recuerde que estamos viendo los cuidados que debemos tener en la casa de Dios. Ya vimos que debemos tener cuidado con nuestras ideas, con los así a mí me parece, con los que yo creo que, con los que mejor hagamos esto. No, eso no. Cuidado con nuestras ideas y cuidado con nuestra ignorancia. Escúcheme bien. Dicen los versículos 5 al 7. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos, al llegar a la parcela de Nacón los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Hermanos, escuchen, el hecho de desconocer una norma, una ley, no significa que si la rompemos no habrá consecuencias. ¿Usted entiende eso? O sea, si usted rompe una norma y usted no sabía, no la conocía, eso no significa que a usted no le vayan a aplicar las consecuencias. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo para ilustrarlo mejor. Si usted se va para China esta noche, vamos a decir que usted dice que se va a ir para China a viajar, y usted le da por llevar marihuana en la maleta o heroína, y lo descubren, le van a dar pena de muerte. ¿Sí sabía eso? No importa si usted desconocía esa sentencia. No importa si a usted le habían dicho, no, es que los que llevan marihuana a la China les dan un premio, 3 casas y 72 vírgenes. Y cuando usted llega allá, descubre que realmente le dieron fue pena de muerte. No importa si usted ignoraba esa ley, allá le darán pena de muerte. De la misma manera, ocurrió con Usa. Este incidente es un ejemplo de cómo las personas hacen caso omiso a las instrucciones y advertencias de Dios. Es que eran claras, mis hermanos. Mire, ustedes pueden leer, les voy a mandar las citas y si quieren ustedes después las leen, porque por supuesto ahorita es muy difícil, pero está en Éxodo 25, 14 al 15, Deuteronomio 18, Números 7, 9, Números 4, 15, donde Dios le dice a Moisés que solo los hijos de Coat podían transportar el arca, solo los hijos de Coat. Entonces usted pregunta, Jorge, ¿y de quién era hijo Usa? Usa era descendiente de Merari, o sea, a él no le correspondía cargar el arca. Además de eso, la Biblia también especifica que no se podía cargar por medio de bueyes o carros. La tenían que llevar sobre sus hombros sin tocarla. Ay, Jorge, ¿y eso cómo se hacía? ¿Tocaba? No. El arca tenía unos anillos de oro donde se introducían unos palos y ellos la podían transportar sin tocarla y sin que murieran. Pero parecía que los que estaban haciendo esto, David, que aquí ya se incluye la culpabilidad de David y de Usa, olvidaron o hicieron caso omiso de estas instrucciones del Señor. Ahora, por esta razón, mis hermanos, es que yo predico con tanta fidelidad. Algunos me llaman el fanático, pero la verdad yo temo a mi Dios y no quiero estar en los zapatos de los Usas de este tiempo, que han hecho de la iglesia de Cristo la gran ramera, un lugar adecuado a las necesidades de los hombres, pero lejos de la santidad de Dios. Repito eso, mis hermanos.
No quiero estar en los zapatos de los usas de este tiempo que han hecho de la iglesia de Cristo la gran ramera, un lugar adecuado a las necesidades de los hombres, pero lejos de la santidad de Dios. Mire, apenas hace unos días que yo me alertaba mucho de cómo Satanás ha sido capaz, por ejemplo, de cambiar un día donde se celebraban los 500 años de la reforma de Martín Lutero, y es un día donde se celebra el Halloween, es un día donde se celebra la muerte, la brujería, los demonios. Pero es más triste porque que el mundo lo haga, vaya y venga, pero es más triste cuando las iglesias lo celebran. Iglesias cristianas, la iglesia de Dante Gebel. Ustedes pueden buscar en internet cuando terminemos, Dante Gebel, Halloween, y se van a dar cuenta de inmediato que este 31 de octubre se disfrazaron de vampiros, de demonios, de brujas, de muertos, en esa iglesia, y celebraron un culto para el Señor así. ¿Lo hicieron por ignorancia? No, por atrevimiento. Pero el Señor les cobrará esa actitud. Hemos visto que debemos tener cuidado con nuestras ideas, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que a mí me parece. Y también debemos tener cuidado con nuestra ignorancia. Finalmente, debemos también, en la casa del Señor, aprender de los errores. En la casa del Señor debemos aprender de los errores. Mire lo que dice el versículo 8 hasta el versículo 12. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. ¿De verdad, David? ¿Se dio cuenta? Versículo 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed Edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Fíjense en lo siguiente, mis hermanos. La primera reacción de David fue de rabia porque Dios había matado a Usa. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, él reaccionó contra el Señor, pero de inmediato reaccionó otra vez dándose cuenta que el error había sido de él. ¿Y sabe qué dice el texto? Que sintió temor. ¿Sabe por qué sintió temor David? Es que David se dio cuenta que así como murió Usa, él también debió haber muerto, porque él fue el que les ordenó llevarse en el arca a las personas incorrectas. Y David dijo: ¡ah! Es mejor que no me lleve el arca del Señor. Se había dado cuenta que había cometido un error garrafal y que solo por misericordia Dios no lo había matado. Y noten cómo el Señor habla a través de las circunstancias. Ya se los había dicho, el lenguaje del Señor. Porque el pueblo supo que Dios quería que el arca permaneciera en la casa de Obed Edom. ¿Por qué? Porque bendijo a esa familia. Es decir, esa situación hizo que los israelitas dijeran: no, el arca hay que dejarla ahí. Ahora, pareciera que David siguió obrando de manera necia, pero no. Nosotros debemos leer con mucho cuidado. Vamos a ver que la Biblia más adelante nos revela cómo David aprendió de sus errores y enmendó la situación. Voy a publicarles estos textos que más adelante igual los vamos a trabajar, pero les voy a publicar este texto de Primera de Crónicas 15:12 que nos remite a esta misma situación que está ocurriendo acá. Es la misma situación, Primera de Crónicas 15:12 y Primera de Crónicas 15:15. Mire lo que dice. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Eterno para que lleven el arca del Eterno y les sirvan perpetuamente. Después los sacerdotes y los levitas se santificaron para prepararse para traer el arca del eterno Dios de Israel. Esto que estoy leyendo es otra persona que está viendo la misma situación y se dio cuenta que David dijo: ¿qué hice? Desconocía la norma, ¿cómo se me ocurrió no leer la ley? Por eso es que el versículo 12 finaliza diciendo que David regresó a la casa de Obed Edom para celebrar, pero también para llevarse el arca ahora de manera correcta. Ahora sí llevaba a los levitas que tenían que cargarla, ahora sí los sacerdotes se habían santificado. Hermanos, debemos orar para aprender de los errores pasados. Mire,
Hay gente que ha salido de las iglesias donde se tuerce la doctrina y donde se ofende a Cristo, pero cuando salen de esas iglesias siguen con las mismas conductas que los mantuvieron ciegos en esos lugares. ¿Saben por qué? Porque no confrontan lo que se les enseña con la escritura. Y por eso corren el riesgo de caer en el engaño, en la ignorancia. Y esto es muy importante para todos nosotros. Siempre hay que revisar si lo que nos están diciendo es acorde a la escritura o no. Porque lo que a David le pasó aquí fue un caso de ignorancia. A David y a Usa fue el que pagó los platos rotos, pero David fue el que les dio la orden. ¿Por qué? Porque tuvo ideas. Ay, eso es mejor llevarnos el arca, pero él no le consultó al Señor. Luego por ignorancia, porque no supo ni cómo llevársela. No supo que habían ciertas directrices para hacerlo, y él como rey tenía la obligación de leer la ley, de estudiarla y conocerla, para no caer en este tipo de errores tan tremendos. Bueno, al final, en efecto, él se da cuenta que había cometido ese error y se da cuenta que la ley sí le especificaba esa situación y lo corrige. Ya el Señor después de eso les permite llevar el arca sin ningún problema. Ustedes lo pueden leer. Vamos a orar a Dios pensando en esto, ¿no? En cómo nuestra vida a veces la llevamos como cristianos que no tuviéramos la palabra de Dios. Basados en nuestras ideas. Ay, yo este fin de semana no voy. Igual el pastor no va. Es como no va, entonces me aprovecho y no voy, porque no va a saber que no fui. Va a predicar otro, entonces ¿para qué voy? Esas son ideas que se nos vienen a la mente. Esas son ideas ignorantes, que no saben que nosotros no vamos a la iglesia para ver a un pastor, sino para encontrarnos con Cristo. Qué impresionante, o sea, de verdad que es que no queremos aprender de los errores hasta que el Señor de pronto no hace algo para corregirnos que a veces nos deja perplejos. Amado Señor y Dios y Salvador nuestro, te agradecemos por esta preciosa palabra, Señor, por esta palabra tan fuerte, Señor. Padre, estas palabras son las que a nosotros nos despiertan, nos animan, Señor, a vivir vidas acordes a tu voluntad, Señor. Ya que a nuestra mente siempre llegan ideas, Señor, cuando pienso en estos textos, pienso por ejemplo en Satanás. Tal vez un día Satanás estaba en el cielo y se puso a pensar, ay, yo puedo ser más grande que el Todopoderoso. Le vinieron ideas a su mente y las ejecutó, y esas ideas lo condenaron por la eternidad. Lo mismo pasó con Adán y Eva. ¿Y si es verdad lo que dice la serpiente? ¿Y si lo que Dios nos dijo no es cierto? Y comenzaron a pensar, a generar sus propias ideas de cómo podían hacer las cosas. Señor, ayúdanos a quitar de nuestra mente nuestras propias ideas y a confiar en lo que dice tu palabra, Señor. A estar atentos, porque ese puede ser nuestro problema. Ni siquiera ponemos atención a la palabra. ¿Cómo la vamos a obedecer? Por eso muchos caen en errores de ignorancia, en pecados, porque no ponen atención a la palabra. Señor, perdónanos cuando hemos sido displicentes a tu santísima palabra, cuando no entendemos que podemos terminar como Usa por no estar atentos a lo que tu palabra dice, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces, Padre, nos enfocamos en otras cosas, nos distraemos en otras tantas y no entendemos que tú nos hablas a través de la Escritura, a través del predicador, Señor. Amado Padre, permítenos estar atentos mañana en los cultos que se llevarán a cabo en cada una de las iglesias a las que asistimos, Señor. Que cada persona que vaya a su iglesia se concentre en lo que la palabra le está diciendo a través del Espíritu Santo, no a través de ese predicador. Ese es un instrumento de Dios, independientemente a que sea un hombre carismático, a que sea un hombre pasivo, calmado, tranquilo, o que grite, o que hable más fuerte o más bajo. Lo que él está leyendo es la palabra del Dios Altísimo. Debemos respetarla, acatarla y llevarla a nuestra vida. No podemos ser tan ignorantes como para pensar que la palabra tiene más poder si el predicador habla más fácil, más fuerte, más bonito o más sin sentido. Señor, es tu palabra y debemos acatarla siempre. Padre, por favor,
Bendice nuestras vidas con entendimiento, con gracia, con obediencia, Señor, con santidad. Bendice los predicadores para que cuando hablen tu palabra, Señor, para que cuando la proclamen las personas sean santificadas, sean glorificadas, sean transformadas, Señor, para que cuando las personas escuchen tu santísimo evangelio puedan entender que necesitan arrepentirse y creer en ti, Señor, que tú traigas resurrección y vida eterna en medio de los cultos, Señor, que tu palabra poderosa, Señor, transforme aún los corazones más duros, aún los corazones de los niños de la iglesia, Señor, fortalécelos, ayúdales a entender tu santísima palabra, provee para ellos también arrepentimiento, Señor. Por favor, convence de juicio, justicia, Señor, y de pecado a los hombres, Espíritu Santo. Trae tu verdad a las almas, Señor. Ayúdanos, respáldanos de la manera que tú quieras, con transformación, Señor, con milagros, con conversiones, con restauración, Señor. Por favor, Dios, confiamos en lo que estás haciendo, confiamos en lo que harás, Señor, confiamos en tu palabra, Padre amado. Permite que nosotros podamos seguir creciendo a través del Evangelio. Protege este grupo de oración. Bendícelo trayendo inconversos, Señor. Te pido, Señor, te ruego, te imploro que traigas hombres que estén a punto de ir al infierno, Señor. Te prometo predicar tu palabra y solo tu palabra, Señor, transformará aún los corazones más pervertidos, Señor. Trae a los inconversos a este grupo, te lo ruego, Señor. Trae a los inconversos, trae a los que se han apartado. Permite que mis hermanos compartan estos grupos de oración con aquellos que no te conocen, que no tengamos miedo de hacerlo. Señor, transforma, convierte, exhorta, Señor, haz tu obra maravillosa, mi amado Jesús. Bendito sea tu poderoso nombre. Te agradecemos por tu obra, Señor, por la forma como nos has oído, Señor, a través de nuestras oraciones, por la forma como has respondido, Señor, con los que están enfermos, con los que tienen luchas, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir avanzando en la fe. Mi Dios, estas cosas te las pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en esta noche en nuestro grupo de oración. Recordarles a nuestros amigos y audiencia que se conecta por YouTube que pueden ingresar a nuestro link de oración en la caja de comentarios, agregarse a nuestro Facebook para que puedan hacer parte también del grupo. Si usted está en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Girón, puede escribirnos y le diremos dónde está ubicada la iglesia para que usted pueda asistir. Que el Señor le bendiga y que pase una muy bonita noche.